Bienvenido al podcast de Varón Alfa, un podcast para hombres que buscan ejercer su masculinidad bíblica, descubrir el propósito de Dios en cada área de sus vidas, mejorar la relación con su esposa e hijos, obtener autocontrol, crecer como líderes, dominar su inteligencia financiera y cuidar su salud. Cada semana tendremos temas y entrevistas con hombres que con sus testimonios reales van a impactar tu vida. Bienvenido, varón. Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy contento porque tengo el primer invitado que se conecta desde Argentina. Lo comentaba hace un ratito. Es el primer argentino que tenemos en Varón Alfa. Su nombre es Juan Manuel Koning y él es licenciado en psicología y docente de nivel superior. Es miembro de la Asociación Argentina de Trastornos por Ansiedad. Tiene más de 20 años de experiencia y ha coordinado varios grupos de entrenamiento en manejo de ansiedad y emociones. Juan Manuel, bienvenido a Varón Alfa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Oscar, por la invitación y una alegría estar acá. ¿Lo dije bien, tu apellido? ¿Koning? Sí, es Koenig se dice. Es Koenig, alemán, ok. Bueno. Sabía que no lo había dicho bien. Nunca lo dijeron, nunca lo dicen bien, así que desde chico estoy acostumbrado, quedé tranquilo. Ya, muy bien. Pues gracias, Juan Manuel, por aceptar la invitación el día de hoy. Creo que es un tema que es muy necesario platicar. Precisamente hoy, el día que estamos grabando este episodio, estoy viendo las noticias de un tiroteo que hubo aquí en Estados Unidos, en Texas, donde lamentablemente en este momento van 16 muertos, la mayoría de ellos niños de primaria. Y bueno, aunque no es precisamente el tema de este episodio, la verdad es que sí, todavía estoy como muy consternado de este asunto. Yo en lo particular tengo 2 hijos pequeños. Uno de ellos precisamente va a entrar a la escuela del kinder y son cosas que pues te llegan, ¿no? Porque las ves, ya cuando las ves muy cerca, no puedes evitar que te lleguen al corazón, que te impacten de una manera muy fuerte. Digo, estamos acostumbrados a ver noticias que pasan del otro lado del mundo y cosas que ve uno muy lejanas, pero a veces empiezan a pasar cosas ya que están muy cerca y es cuando lamentablemente hasta ese momento empiezas pues a reflexionar acerca de eso, ¿no? Y publicaba yo hace un momento ahí en las redes sociales que bueno, esto pasa a veces cuando sacamos a Dios de las escuelas, sobre todo aquí en Estados Unidos, y no es un castigo, pero es un resultado de esto, ¿no? Y precisamente el tema del día de hoy va un poco relacionado a este tema, pero lo llamamos cómo mantener nuestros valores aunque no estén de moda en la sociedad. Y quisiera empezar por, obviamente, pidiéndote, Juan Manuel, que nos platicaras un poco de ti, quién es Juan Manuel y cuál ha sido tu experiencia como psicólogo y poder ir entrando en este tema, por favor. Bien. Sí, yo soy psicólogo, soy docente y bueno, tengo todo un background, digamos, de participación, ¿no? A nivel eclesial y en grupos misioneros y demás. Y me ha pasado mucho, justamente por esa formación y por esa historia mía, en conectar con pacientes religiosos y con pacientes, digamos, o religiosos o con ideas que hoy llamaríamos conservadoras, que para uno son normales, pero bueno, digamos, sí. Hoy llamaríamos conservadores, ¿no? Y desde esa, digamos, experiencia, sobre todo profesional, y desde mi propia experiencia de hombre conservador y cristiano, digamos, en un mundo postmoderno, como papá de familia y demás, es que me parece súper interesante este tema de cómo trabajar esto, de el conectar con el seguir creyendo lo que creemos y tratando de vivir de acuerdo a los modelos que para nosotros siempre han sido válidos y que siempre han sido, digamos, nuestros anhelos y que en estos, sobre todo, últimos 20 años, podemos decir, se han puesto profundamente en crisis en el mundo occidental, ¿no? Entonces, como que hemos quedado descontextuados y como que muchas cosas que dábamos por sentado y que eran, digamos, como hoy vemos que son profundamente atacadas, despreciadas y mal vistas alrededor nuestro y que eso pasa en el colegio de nuestros chicos y que eso pasa en cada serie que miramos en la tele y que eso... Entonces, me parece fundamental esto de trabajar desde un lugar primero filosófico, porque todo nace de la filosofía,
desde un lugar espiritual y desde un lugar de salud mental, que es el campo que a mí más específicamente tal vez me compete, pero integrando todo eso, esto de cómo transitar nuestra vida sin dejar de ser quienes somos y tampoco viviendo, digamos, en situaciones que a veces rayan lo patológico, por el enojo, por la frustración, ¿no? Digo, por esto de sentirse en mi propio mundo, a veces en la propia familia, sapo de otro pozo. No sé si la expresión se usa en todos lados, pero sapo de otro pozo, no es esto de estar en otro lugar. Lo mencionabas ahorita y en parte de tu introducción, el vivir bajo un modelo de valores conservadores dejó de ser como la normativa o lo común, lo normal, y ahora es como lo no normal, lo digamos, no sé si es una minoría, no tengo esos datos, pero es decir, ya dejó de ser lo común para hacerlo atípico. Me llamaba mucho la atención un tweet que hizo hace poquito Elon Musk, no sé si lo viste, que fue muy repetido por todos lados. Yo lo vi en Instagram, porque mucho no miro Twitter, pero decía, había una línea, decía, ¿no? Acá estaban los conservadores, acá estaban los liberales de izquierda, digamos, la gente de izquierda, y decía, hace 10 años, no sé hace cuánto, estaba él del medio, un poquito a la izquierda, pero que después había pasado, no sé qué año así, y se había ido a la izquierda tan al extremo que él había quedado del medio a la derecha, digamos, que él ahora se sentía conservador o un hombre de derecha cuando nunca lo había sido, pero bueno, los otros se habían descarriado tanto, se habían ido tanto a la locura, digamos, que hoy está, digamos, el mundo intelectual de izquierda, que él se sentía lejano a eso, que él siempre se había sentido cercano, ¿no? Digo, y eso me parece, digo, cuando vos decís si somos minoría, yo creo que somos la gran mayoría, los que compartimos cierta mirada de para qué estamos en el mundo, aunque puede no ser cristiano o religioso, mucha de esa gente, pero que compartimos un montón de valores, yo creo que somos la gran mayoría, la inmensa mayoría, aunque a veces sintamos lo contrario. Eso me parece muy interesante. No vi yo en lo personal el tweet de Elon Musk, pero me parece que tiene mucho sentido lo que comentas, ¿no? Él a lo mejor se consideraba una persona hasta cierto punto izquierda o liberal, pero ya esa agenda liberal extremista se ha expandido tanto hacia la izquierda que él ya quedó fuera, digamos, de esa parte y ya se siente a lo mejor un poquito más conservador. Y a lo mejor los conservadores hemos dado espacio o hemos relajado a muchos de esos valores que ya los que eran valores normales hace 15, 20 años, ahora son radicales derecha, ¿no? Entonces, yo creo que si consideramos todo, como decías tú, no necesariamente los cristianos, pero incluyendo católicos, incluyendo personas que no profesan alguna religión, pero que son de valores conservadores, pues sí, probablemente seamos la gran mayoría, sobre todo en Latinoamérica. Pero bueno, no sabemos ya con la tendencia y con la agenda mediática que llevamos cuánto tiempo esto va a durar, ¿no? Y en ese sentido es que este tema me interesa porque cada vez nos sentimos más fuera de lugar cuando tratamos de inculcar estos valores a nuestros hijos o demostrarlos en nuestra forma de vivir. O ahora en Estados Unidos ya en algunos lugares no puedes ni hablar correctamente porque puedes ofender a alguno de los más de 20 nuevos géneros que existen. Y bueno, o sea, ¿cómo podemos, en tu punto de vista, en tu experiencia, ir o ir conservando estos valores dentro de una sociedad que va en sentido contrario, ¿no? Sin convertirnos en un agente externo que ya no cabe en la sociedad. O sea, seguir coexistiendo en esta sociedad y manteniendo nuestros valores, ¿no? Sí. Yo tengo algunas pistas que a mí me han servido y que con muchos de los consultantes que acompaño, digo, veo que sirven, ¿no? No es un tratado esto ni una clase, pero sí tal vez compartir algo de lo que a mí me sirve. Y lo que desde la mirada que uno tiene de la psicología ve que son pilares de bienestar, ¿no? El primero creo que es, hay un valor fundamental y que es una experiencia también vital, que es la alegría, ¿no? Yo alguna vez voy a desarrollar una categoría diagnóstica que yo la llamo el síndrome del conservador enojado, ¿no? Digo, viste como el DSM que tiene todo el manual estadístico de los distintos trastornos y enfermedades. Bueno, algo que veo todo el tiempo y a lo largo de estos años y cada vez más, cuanto más
loco se vuelve el mundo a nuestro alrededor, cuanto más anticristiana se vuelve nuestra cultura, cuanto más disparatados son las cosas que escuchamos como normales en todos lados y que vemos que bajan como línea en todos lados, es esto de gente que está enojada con esto, ¿no? Digo, que está amargada con esto, ¿no? Digo, muchos hombres que dicen, ¿cómo es esto de que mi hija adolescente viene y me dice que yo soy un violento y que yo soy parte de un sistema opresor cuando me vengo deslomando desde toda mi vida para pagarle la escuela, para pagarle esto, y viene ahora y le han metido en la cabeza esto que yo soy su enemigo y que su hermano es un futuro opresor? Estas locuras, y el tipo está enojado y se pelea con la hija y no le sale otra cosa que vivir rezongando. Bien, digo, lo primero que a mí me parece fundamental para conservar primero nuestros valores y segundo, contagiarlos, tiene que ver con esto de vivir la alegría. Es decir, si yo vivo en un estado de alegría, de bienestar, de disfrute de mi vida, eso se contagia, ¿no? Es como la alegría de los primeros cristianos, ¿no? Que en medio de las persecuciones, de la pobreza, contagiaban esto. ¿De qué le pasa a estos tipos que los estamos matando y los estamos persiguiendo y se siguen juntando? Contagiaban eso, porque era una experiencia de que había una alegría ahí que no se mataba con nada, ni siquiera con la muerte. Entonces, esto me parece que es algo donde tenemos que abrevar mucho nosotros, donde tenemos que volver mucho, que es esto de decir, ¿cómo me encuentro yo cotidianamente con una experiencia alegre y benevolente del mundo? Cuando mi mente, una parte de mi mente, está todo el tiempo quejándose. La queja es una conducta mental, ¿no? Que es notar lo que no está haciendo como a mí me gustaría que sea o como debería ser, ¿sí? En mí, en el otro, en el mundo y demás. Entonces, nuestra mente, cuando tenemos una cierta mirada del mundo, una formación, una historia además, se queja permanentemente. ¿Cómo puede ser que estén diciendo esto? ¿Cómo puede ser que estoy viendo una serie de Netflix y de repente te meten escenas LGBT al Pepe? Porque no hace el argumento y sin embargo te las meten igual porque es claramente una línea de que tienen que meter algo. Bueno, Disney hace poquito lo ha blanqueado que va a hacerlo en todas sus... ¿no? Orgullosamente ha dicho que en todas sus producciones va a haber por lo menos... Bueno. La mitad de personajes van a ser, en sus productos de otros géneros. Y vos decís, ¿por qué? A ver, le meten esto, yo estoy viendo esto tranquilo y me lo meten así sin previo aviso ni nada, porque ni si te ponen lenguaje violento, pero no te ponen contenido cuando yo puedo elegir o no si quiero consumir eso. Está bárbaro que lo produzcan, pero digo, bueno, entonces uno está mirando algo y se enoja y saca la serie y deja de... Yo hace poco lo dejé, le dije, bueno, esto no lo seguimos viendo porque no me interesa lo que nos están transmitiendo, no hace a la historia esto que está pasando ahora. Bueno, entonces, me parece importante esto de salir rápidamente de la queja. O sea, la queja es inevitable. Como cualquier producto, nuestra mente produce un montón de contenidos que nosotros no elegimos, ¿sí? Y la queja ocurre y nos pone en un estado que es reactivo, de enojo. Se activa en nosotros una emoción que quiere que hagamos algo con el cuerpo, que tiene que ver con el enojo, con la frustración, con la ira, con lo que fuera. Entonces, yo tengo el desafío de salir rápidamente de ahí. Para esto de entrenar bueno, a ver, el mundo es mucho más que esto negativo que estoy percibiendo. Y ahí entrenamos esto de la aceptación, ¿no? Digo, ¿qué es la aceptación? Es decir, yo quiero estar en paz con cómo suceden las cosas. No quiere decir que estoy de acuerdo. No quiere decir que tengo que cambiar mi idea, mi visión. No, o sea, yo sigo pensando lo que pienso. Es más, lo pienso con más intensidad ahora que veo esto. Pero yo elijo estar en paz y suspender esa conducta que mi mente ya ha iniciado, que es esa queja. No quiero seguir renegando. Renegar viene de esto, ¿no? De volver a negar algo. ¿Cómo puede ser que, bueno, es? ¿Cómo puede ser que otra vez le dicen esto en la escuela a mi hijo y lo mando a una escuela católica, por ejemplo? Y le dicen esa barbaridad y es. Y vos decís, pero yo ya fui, hablé con el director, con la maestra, y se lo siguen bajando, pero bueno, porque está dentro de los contenidos que le tienen que dar en la escuela, obligatoriamente. Entonces, bueno, estoy en paz con eso. No quiere decir que estoy de acuerdo, y no quiere decir que no voy a combatir eso si puedo combatirlo, pero estoy en paz. Porque mi primer desafío es tratar de terminar la cena sin que se me atragante la comida, tratar de terminar la conversación sin mandar al demonio a mis hijos y sin ser el que siempre está enojado, enfurecido y amargado, ¿no? La alegría me parece un elemento fundamental en esto, ¿no? Entrenar la aceptación y entrenar en esto, el disfrute.
como experiencia, que también es algo que yo puedo entrenar permanentemente como una conducta que convoco, ¿no? Yo quiero entrenar el pensamiento agradecido. Gracias, Señor, qué bueno, qué suerte, qué lindo, qué rica el agua que está fresca. No tienen que ser grandes contenidos, es esto de decir, pará, ok, esto que dice tal persona, esta marcha en favor de tal cosa, esto de que dice, hace poco me acuerdo cuando en el estado creo que de Maryland aprobaron el aborto perinatal, es decir, que dejan morir al chico, no sé si son 18 o 28 días después de nacido y no pasa nada, porque se considera que es parte del derecho sobre su propio cuerpo de la mujer, al niño que ya nació, ya ni siquiera estamos discutiendo las semanas, una locura, pero el infanticidio ya legalizado, y vos decís, ¿cómo no me voy a enojar con esto y no voy a...? Bueno, pero mi desafío es salir de ese estado y ver qué hago con esto. ¿No? Digo, pero primero salir de ese estado, pues si no vivo amargado, porque todo el tiempo estamos notando cosas que no son como queremos que sean o como nos parece que tienen que ser. Y entonces, digo, tenemos ese desafío, ¿no? Digo, aceptar no es estar de acuerdo, aceptar no es resignarse, aceptar es reencontrar mi paz, reencontrar todo lo que hay de bueno y de bello en el mundo, que lo siga viendo, y desde ahí responder a lo que me parece oscuro, negativo, maligno, lo que fuera, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces con ese, una vez que estamos en paz y desde un punto de vista, obviamente nos estás dando un punto de vista plenamente, digamos, desde el punto de vista psicológico, desde un punto de vista más espiritual sería, recordar que el Señor tiene el control de todo y que Dios pone a los reyes y dirigentes del mundo, ¿no? Bajo su plan y estar en control estar en control de eso y estar recordando pues que Dios tiene el control, digamos, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista psicológico, estar en paz con eso, sabiendo que pues no está en tu control, pero decías, no es lo mismo aceptarlo que resignarse, ¿no? O sí. Que, ¿cómo lo llamaste? Sí, que a mí una idea que vos ahí dijiste que me parece fundamental, ¿no? Una idea, esto de, yo soy conductual, ¿no? Cognitivo-conductual, te decía antes, que tiene que ver con esto de entender el pensamiento como una conducta. Muchas de estas conductas ocurren sin que queramos, de la misma manera que, no sé, nuestro intestino procesa los alimentos sin que nosotros nos demos cuenta y no es que lo estamos haciendo conscientemente, nuestra mente produce contenidos todo el tiempo y otros los podemos convocar nosotros conscientemente y a voluntad. E intentar ejercerlos, ¿no? Entonces, un pensamiento que a mí me sirve mucho cuando trabajamos esto es el tema de que la historia termina bien, ¿no? Uno como hombre de fe sabe que la historia termina bien, la historia termina con la parecía, la historia termina con el triunfo definitivo de Jesús. Entonces, digo, es esto, digo, la historia va a terminar bien. Y todos los que hoy están viviendo en esto que para mí es el error y ¿no? Digo, el sinsentido y un montón de cosas, van a descubrir que estaban equivocados y demás, y van a, digamos, esperemos, a poder arrepentirse de lo que han hecho, digamos, en algún momento y disfrutar del amor de Dios y demás. Pero mientras tanto, hasta que la historia termine bien, bueno, la historia es esto, ¿no? Digo, y a mí hay dos frases que relaciono mucho de San Pablo en esto. Una es esto de, he peleado el buen combate hasta el final, ¿no? Me parece que esa es esto de entender que la vida es lucha porque hay que trabajar para mantenerse, para proveer a tu familia, para brindar servicio al otro, porque hay sufrimiento, porque hay dolor, porque hay enfermedad, porque hay muerte, porque hay injusticias, porque hay discursos enfermos que se instalan hegemónicamente en ciertas etapas históricas y en el mundo, etc. Entonces, hay que vivir la vida como un combate y aceptarla y no renegar con que hay que combatir, ¿no? Y la otra gran frase que relaciono con lo que decíamos antes, ¿no? Del estar siempre alegres. En todo momento, ese combate vivirlo con profunda alegría. A mí un personaje que me ilumina muchísimo, que me parece muy genial, que es del mundo católico, que se llama Chesterton, que tiene libros hermosos, ¿no? Y demás, que era un tipo tremendamente, y muchos santos de diversas iglesias, ¿no? Digo, la experiencia de la alegría contagiosa en medio de la adversidad, ¿no? Digo, me parece que es muy importante ese punto de vivir esa alegría contagiosa, de disfrutar los pequeños placeres de la vida, las pequeñas cosas, las cosas sencillas, las cosas que
el poder compartir con tu familia, el poder compartir con tus amigos, el poder compartir, estuve viendo unos posts que hay en tu sitio con respecto a la importancia de la amistad entre los varones, ¿no? Digo, del encontrar y sostener verdaderas amistades varoniles y demás, digo, todos esos disfrutes que siempre han estado en nuestra vida y que son súper importantes, cultivarlos, especialmente en contextos culturales donde se vuelven muy adversos al disfrute de la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Digo, como valor, ¿no? Que para nosotros es un súper valor, y aprender a disfrutar de eso. Por eso decía, yo creo que es muy importante esto de volver a entrenar el registrar la queja por lo que sea y a suspenderla y entrenar ahí el pensamiento apreciativo, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué quiero apreciar, disfrutar, saborear en este momento de mi vida y de mi entorno? Y contagiar eso, ¿no? ¿Crees que podemos inclusive utilizar esas diferencias frente a la sociedad, esas diferencias en nuestros valores frente a la sociedad, como un disfrute? Es decir, no verlo como una adversidad, sino decirlo como una bendición, ¿no? Qué bendecido estoy de no vivir bajo esa burbuja, de ser diferente, de no vivir bajo esa burbuja, de ser diferente, de tener estos valores que el mundo está perdiendo. Qué bendición, y sentirse alegre y contento de vivir tu vida bajo no el estándar y no la moda que el mundo nos está imponiendo, sino que, digo, se me viene a la cabeza, ¿no? Empiezo a escucharte y empiezo a sentirme agradecido, de decir, uy, me siento agradecido de estos valores que por gracia de Dios o que por la educación de mis padres o por el lugar en donde nací o por las razones que haya sido, por gracia de Dios principalmente, tengo, ¿no? Y que puedo inculcar a mis hijos y que puedo liderar a mi esposa en ellos. Entonces, ahorita que te escucho, me siento un poco más agradecido, me siento más bendecido, me siento más afortunado de contar con ellos, ¿no? Porque yo sí soy de estos que tú llamas del síndrome del conservador enojado, creo que lo llamaste así, que yo veo algo en Netflix y me enojo y empiezo a decir y a quejarme de que ya no podemos ver nada sin que metan estas ideologías, ya no podemos ver nada sin que nos forcen no sé, a ver pues cosas que no, para mi gusto, no son correctas, pero no te pones a apreciar el hecho de que tú puedas diferenciarlas, de que tú puedas apreciar más estos valores que tienes, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar, Juan Manuel, es ¿cómo podemos nosotros proteger a nuestras familias, a nuestros hijos de estas nuevas ideologías? Ahorita mencionabas un ejemplo que, digamos, tu hijo va a una escuela cristiana o una escuela católica y bueno, viene algo. Es más, no, va a una escuela pública. Digo que es un mejor ejemplo. Va a una escuela pública y empiezan a bombardearlo con nuevas creencias, nuevas ideologías, nuevos pensamientos que no son los que tú has inculcado en casa. Entonces, de alguna manera, digamos que no puedes pagar una escuela pública o no puedes darte el lujo de educarlos en casa y tienes que enfrentar y tienen que ellos vivir con este bombardeo mediático y en la escuela de valores diferentes a los que tú quieres inculcar a tus hijos. Digo, ¿cómo podemos lidiar con esto desde un punto de vista más pragmático y más del lado de la psicología? Es decir, para que el niño no lo vea como, tú eres un enemigo, porque tú estás mal, papá, porque o vos sos anticuado, dijo lo contrario, ¿no? Claro, vos sos anticuado, que es la más típica, ¿no? De las etiquetas que uno termina recibiendo, ¿no? Como que ahora es más moderno esto, que en realidad es antiquísimo, porque ya los romanos tenían en sus peores épocas muchas de estas ideas que hoy parecen ser súper progresistas y demás. Entonces, algo que me parece también en esto es fundamental entrenar en los chicos, en nosotros y en los chicos, digo, es esto del registrar cómo estos discursos, estas perspectivas, estas ideologías se meten por todos lados, ¿no? Entonces, ahí vos decías recién un ejemplo, ¿no? Que uno se enoja. Primero, estás viendo algo en Netflix, por poner Netflix, pero cualquiera de las otras también son así, y uno se enoja, ¿no? Y está bien que se enoje. Primero esto, digo, la conducta de la queja y el enojo son inevitables en mí y no están ni bien ni mal, ocurren. Y me parece que es buenísimo esto de volver explícito ese relato donde le estamos marcando al otro, compartiendo al otro, desde el enojo no importa, pero compartiéndolo mejor si no es enojados, porque logramos bajar eso, pero con claridad, diciendo, mirá,
mirá cómo esto no tiene nada que ver con la historia que vienen contando, pero necesitan meter acá el mensajecito de tal cosa, ¿sí? Sí o sí. Entonces, esa cosa explícita me parece importante, porque otra cosa que vemos todo el tiempo, a mí me ha pasado durante mucho tiempo y lo veo todo el tiempo, es esto de no nos animamos a ser explícitamente, digamos, francos con lo que pensamos sobre las cosas, porque parece que es pecado ahora, o que parecería que, bueno, en algunos lados es ilegal, pero es ilegal decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, no, mejor calladitos, nos vemos más bonitos, no digamos nada, vamos por otro. Nos hacemos los giles, lo decimos acá en Argentina, los tontos, los que no vemos, porque para no exponer el conflicto que tenemos, y nuestros hijos, lo que no escuchan de nosotros, no lo van a escuchar en ningún otro lado. Digo, esto es tremendo, pero es así, porque no lo van a escuchar ni siquiera a ver en el sermón del pastor o del cura, muchas veces. Ni en la iglesia, ni en la escuela, aunque sea una escuela confesional, ni en el... Digo, hoy muchas de las cosas que para nosotros son fundamentales de una vida bien vivida y que queremos contagiarles eso, no lo escuchan en ningún lado si no es de nuestra boca y con nuestro testimonio. Y con un testimonio que además... O en la iglesia, en el mejor de los casos. Sí, que en el mejor de los casos, y muchas veces los pastores y los curas tienen miedo de ser explícitos también, porque se les van al humo, porque, a ver, yo con mi mujer me pasa que muchas ideas y visiones que uno tiene, no muchas, pero algunas, ella no las comparte porque ha comprado mucho de este relato, de estas cuestiones, no mucho, pero algunas cosas, y bueno, digo, pero yo soy explícito con eso, y los chicos saben que hay una diferencia ahí, y que está bien que esté esa diferencia, pero que bueno, que papá piensa esto, y que mamá piensa esto, que tal vez es más parecido a lo de la maestra y a lo de todo el resto del mundo, pero papá piensa esto, y lo escucha, y lo conoce, y lo saben. Y otro elemento a mí, volviendo a lo de la alegría, el humor y la ironía, bien entendida, me parecen que son recursos importantes. Mi hijo de 13 años, el otro día, veníamos en el auto, le digo, ¿y qué tal el día? Bueno, las 3 palabras que te habla un hijo de 13 años. Y me decía, no, hoy tuve prueba de educación ciudadana, ¿no? Educación cívica. Yo ya le dije, le hago una sonrisa y le digo, sí, y él mismo me dice, sí, tuve que escribir un montón de zurdadas. Zurdadas son, no sé si se le dice así en el resto de Latinoamérica, ¿no? De cosas de izquierda, de ideas de izquierda, del socialismo, de que sí, de que lo mejor es distribuir. Entonces, pero él ya lo sabe, porque yo ya en esto he sido muy explícito, o sea, de que hay ciertas cosas que te van a decir por todos lados en la escuela y que no son reales, que no son verdaderas, que no aplican. Que hoy todas las dictaduras que hay en el mundo son de izquierda, no son las dictaduras de hace 50 años que eran una de derecha. Entonces digo, te siguen diciendo que... Entonces digo, y él ya sabe esto, y es disruptiva su lectura de lo que le dice su profesora de educación ciudadana, que le quiere vender el socialismo como bueno, y que yo ya le he metido las fichas para que no. Ahora también sabe que lo tiene que hacer y tiene que repetir el discursito de la maestra para poder aprobar. Ya tan chiquito sabe eso. Pero digo, ha sido un trabajito de hormiga, pero por medio del humor, por medio de los memes, por medio de... A mí hay ciertos personajes en Estados Unidos que me parecen geniales, que por ejemplo Ben Shapiro, Charlie Kirk, ¿no? Digo, en Latinoamérica, bueno, Agustín Laje, hay un montón de tipos que hoy son la nueva derecha, digamos, conservadora, que son muy divertidos. Bueno, Laje no es tan divertido, pero es muy sustancioso, ¿no? Digo, y hay muchos tipos muy Ben Shapiro divertidos. sí, gusta... Sí. Es profundamente irónico, profundamente... Se mata de risa de las barbaridades que ven a su alrededor. Pero digo, me parece que ese es el clima donde podemos contagiar más a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, ¿no? Y para vivirlo bien nosotros mismos, que es desde un lugar no soberbio de me río irónicamente de las pavadas que escucho a mi alrededor, o de los insentidos que escucho a mi alrededor, no desde un lugar soberbio, porque, a ver, yo siempre digo, el peor porquería soy yo, digo, el peor choto soy yo, el peor que incoherente soy yo, digo, no estoy desde un lugar de coherencia diciendo, nosotros los buenos miramos ahí a los malos. Eso no es cristiano y no tiene nada que ver con, por lo menos con mi experiencia de vida. Yo soy el peor, ¿sí? Ahora, lo que yo puedo vivir y trato de vivir no tiene nada que ver con lo que sé que es bueno y verdadero también, digo, o sea, tiene mucho que ver, pero digo, trato de vivir eso, ¿no? Digo, porque yo no puedo vivir algunas cosas, entonces nada, listo, es todo lo mismo, es todo... No, a ver, por eso digo, me parece muy importante que los chicos aprendan esto, de nosotros no somos unos santulones que estamos
viviendo en la perfección porque ven nuestros defectos, porque ven nuestras debilidades, porque ven nuestras malas reacciones, porque ven que tenemos malos días, porque ven que... Entonces, desde un lugar de sinceridad, decir, mira, yo la verdad que trato de ser el mejor papá que puedo ser, trato de ser el mejor esposo que puedo ser, trato de ser el mejor trabajador que puedo ser, fallo en todos esos ámbitos un montón de veces. Pero eso no quiere decir que no tenga sentido tratar de serlo y que entonces, no vale el matrimonio, no vale la fe, no vale los valores tradicionales, no sirven para nada, son todas mentiras porque vos el otro día mandaste tal macana, dijiste tal cosa. No, a ver, somos incoherentes, somos débiles, somos, digamos, vasijas de barro. Y eso es profundamente cristiano, además, ¿no? Digo, pero eso no quiere decir que no exista el bien, la verdad, la belleza, el orden. Y que aspiramos, sin nunca lograrlo, vivir eso, ¿no? Entonces, desde ese lugar, porque si no está, Claro. no hay nada más coherente que la izquierda en su relato, ¿viste? Pero vos lo lees y decís, esto es completamente incoherente, pero el tipo progresista, sobre todo, se siente profundamente coherente y en general se siente en un lugar moral superior, ¿no? En Estados Unidos, con la gente que digamos, el anti-trumpismo miraba a la gente que votó a Trump como rednecks, son gente que no piensa, son gente que... ¿no? Porque hay una especie de sensación de superioridad ética en la gente progresista. Entonces nosotros no tenemos que caer en eso desde el lugar conservador de decir, no, nosotros somos y ellos son. No, nosotros somos humildemente servidores de una verdad que creemos haber recibido y en la que la humanidad, o que en Occidente ha entendido durante muchos siglos que era la manera de tratar de vivir que valía la pena con todas sus imperfecciones. Hace 30 años que a un grupo de tipos les ocurrió que todo eso no sirve para nada y que inventaron la nueva forma en que hay que vivir la vida y todos tenemos que comprarla y si no somos unos trogloditas. Bueno, tratar de no repetir ese discursete hegemónico que hoy está en el mundo me parece un súper desafío, pero insisto, vivido desde la alegría y vivido desde el contagiarlo en la cotidianidad, ¿no? Digo, me parece que ahí entrenar la complicidad con nuestros chicos, entrenar esa mirada sarcástica, irónica y demás, no desde un lugar soberbio, sino desde un lugar humilde, pero verdadero, ¿no? Digo, mirá las pavadas que están diciendo, ¿no? Digo, porque son tan evidentemente pavadas, o maldades, o cosas tremendas, que vos decís, ¿cómo vas a legalizar el infanticidio? ¿Cómo va a ser eso bueno para una sociedad? ¿Cómo vas a legalizar las drogas estrictamente? ¿Cómo va a ser eso bueno para una sociedad? Todas las locuras que estamos viendo alrededor, ¿no? Entonces, pero bueno, nada, es lo que van a recibir por todos lados, ¿no? Y digo, me parece que lo que comentas tiene mucho sentido. Ahora, eso sería de alguna manera preventivo, pero ¿cómo podemos reaccionar a eso? ¿No? Si ellos nos ven como, o sea, eso está mal, la escuela están haciendo todo mal, te voy a cambiar de colegio, y empiezas a tomar ese papel de papá anticuado, de mamá anticuada, y es esto contraproducente desde un punto de vista psicológico. O sea, meramente desde un punto de vista psicológico me interesa saber cuál debería ser la reacción que debemos tener cuando nuestros hijos vienen con ese tipo de cosas a casa, ¿no? Sí, a ver, no sé si son las que deberíamos tener, ¿no? Insisto, no me quiero poner en el lugar de que puede dar cátedra. Sí, lo que yo experimento y veo a mi alrededor muchas veces los consultantes y demás, ¿no? Digo, uno tiene toda esa muestra y desde la psicología más pura se queda en este sentido, hay un concepto que es esto de, a ver, el vínculo gana todo, ¿sí? El vínculo le gana todo. Todo el adoctrinamiento sistemático o asistemático que pueden recibir nuestros chicos. Un vínculo amoroso, un vínculo donde un padre se ha tomado tiempo de compartir con su hijo, con su hija y está ahí y ha generado, digamos, eso es imbatible, ¿no? Entonces, me parece de vuelta esto, y un padre que vive con alegría su masculinidad, una madre que vive con alegría su feminidad, una pareja que trata de ser complementaria en eso, ¿no? Digo, y el valor de la complementariedad es un valor que es tal vez el que más fuertemente hoy está atacado en la cultura pseudo progresista y demás, entonces, entre lo masculino y lo femenino. Entonces, donde ven eso cotidianamente y demás, y que además hacemos explícito cuando vemos que alrededor le están mandando mensajes que son contrarios a esa forma de entender la vida, me parece que es un lindo combo. No sé si va a ser exitoso, porque es muy fuerte el discurso hegemónico, ¿no? Digo, pero
Yo creo que lo mejor que podemos hacer es eso, es trabajar mucho en un vínculo que ellos puedan disfrutar, ¿no? Un papá, una mamá que pueden disfrutar y que pueden encontrar espacios de disfrute con el cuerpo, de salir a andar en bicicleta, de ir a hacer un deporte, de salir al campo, ¿no? De desconectarse un poco de las pantallas. Me parece que esas experiencias son fundamentales y para nosotros son muy exigentes porque también nosotros mucho hemos delegado, es muy cómodo delegar la crianza en las pantallas, ¿no? Como una niñera ahí que los tiene entretenidos todo el día y ejercer y ocupar ese lugar requiere poner el cuerpo, poner tiempo, poner energía que nos ha robado el trabajo, que nos ha robado... Y bueno, pero por ahí pasa, porque si no estamos nosotros dando esa experiencia gozosa de, por ejemplo, la camaradería entre hombres, y no ven que nosotros disfrutamos de irnos, no sé, a jugar a la pelota, a los que les gusta jugar a la pelota, a andar en bicicleta, a los que les gusta andar en bicicleta, o irnos de campamento y hacer un fogón y matarnos de risa entre hombres y tomarnos un vino mientras comemos un asado y todas estas cosas, digo, ¿no? Digo, esas experiencias, si no las ven en nosotros, no las van a ver en ningún lado, y si las ven, las van a ver como una marca de patriarcado y toda esa pavada que les meten en la cabeza, que tienen que rechazar, ¿no? Una sana camaradería entre hombres que se matan de risa de un chiste, ya es violencia. ¿Qué violencia? Yo no le toqué el pelo en mi vida a una mujer y no se lo pienso tocar. ¿Qué es esto de que yo soy violento porque hago un chiste? No, pero bueno, de vuelta, tenemos que ser explícitos y a la vez disfrutarlo, ¿no? Digo, salir de la queja permanente, que nuestra cosa explícita los incomode, pero como hay un vínculo y como hay humor y como hay alegría y como hay, esa incomodidad se resuelve. Entonces, tal vez es menos reactivo en el chico, ¿sí? Si no está muy tomado. Si está muy tomado por el discurso, bueno, habrá que ver. Sí, me parece muy interesante, claro. Muy interesante el sentido de vincular estos valores a un gozo y a un beneficio. Y que nuestros hijos puedan entender ese gozo, puedan sentir ese gozo y entender ese beneficio en términos, digamos, si ellos pueden ver que nosotros disfrutamos estos valores y del beneficio que estos valores tienen en nuestra vida, ya sea dentro del ámbito familiar, personal, económico, financiero, inclusive social, y ellos pueden relacionar estas formas de vida con ese éxito, con ese gozo, esa alegría. Yo creo que por más que puedan ser bombardeados de otra manera, y puedan ver cuáles son las consecuencias de esas otras formas de vida, pueden ellos formar su propio criterio y tomar sus propias decisiones, ¿no? Me parece que es muy interesante este approach que nos mencionas y creo que tiene muchísimo sentido. Ahora, una de las preguntas que tenía, y creo que ya la hemos contestado un poco, es ¿qué tanto es necesario aislarnos de la sociedad para proteger a nuestras familias de todo este bombardeo, ¿no? Creo que ya lo hemos contestado un poco, pero no sé si te gustaría ahondar un poco más en este sentido, ¿no? O sea, es decir, si Netflix está poniendo, digamos, mucha programación homosexual o a favor de, no sé, de normalizar el aborto, de cosas que van en contra de, a lo mejor de tus valores, cortar de lleno con Netflix, con Disney, con Amazon, os digo, ¿a qué punto nos tenemos que aislar para protegerlos? O si es mejor simplemente enfrentarlo y no sé, ¿cuál sería alguna recomendación en este sentido? Sí, creo como casi todo hay que salir de la cosa dicotómica, ¿no? De blanco-negro, de compro o no compro, ¿no? Es esto, es decir, en el sentido de, no sé, yo miro en Netflix, por ejemplo, Seinfeld, que me mato de risa, y que digo, y hay, yo trato esto, ¿no? Digo, de que vimos Duro de Matar en su momento, y digo, que los chicos, todo lo que es anterior de los 80 para algunas cosas de los 90 para atrás, digamos, no está tan claramente marcada la agenda, ¿no? La Agenda 2030 y demás, entonces podemos tal vez como consumir más de esas cosas primero, ¿no? Decir, bueno, nos ponemos un poco retro y estamos un poco más tranquilos de que, bueno, tiene sus cosas negativas también, las cosas de esa época, pero por un montón de lados y demás, pero por lo menos que por la agenda que hoy van a recibir por todos lados tan hegemónicamente, les metemos algunos otros consumos culturales y demás que están buenos. Esto del aislarme me hace mucho ruido. Creo que primero a nivel humano es muy importante conectar.
esto de la grupalidad, de la tribu, es fundamental, ¿no? Esto de que uno primero no esté solo en este combate, porque está con otros que piensan parecido, por lo menos en algunas cosas, no en todas, necesariamente, y que están en esa misma lucha, me parece súper central, que uno milite de alguna manera esto, ¿no? Digo que se junte en el partido político que más se acerque a su pensamiento. No sé, yo si estuviera en Estados Unidos sería parte del Tea Party y diría, digo, acá ahora hay ciertos movimientos, hay personajes muy importantes, se llama Milley, que está bien, tipo muy conservadores, pero en su contenido, pero no en su forma, parece una estrella de rock. Digo, que uno empiece a tratar de juntarse con gente que piensa parecido en las campañas pro vida, en las marchas pro vida, en esto. Es decir, bueno, a ver en qué puedo participar y que mis hijos también, si puedo, participen, aunque sean chiquitos. Es súper importante eso, ¿no? Los grupos juveniles, los grupos, pero que tengan una impronta donde disfrutan de la camaradería y de compartir la vida y demás, y que vean que nosotros también lo hacemos. Digo, eso me parece súper importante, no aislarnos, no sentir que estamos solos, porque no estamos solos, ¿no? Digo, es esto, tenemos la experiencia que como el discurso está tomado desde lo más mediático, desde la Big Tech, desde un montón de lugares, parece que es así, como nos filtran los contenidos todo el tiempo, los algoritmos y esto, y entonces parece que es, pero no es. La gran mayoría de la gente compartimos una visión bastante lógica y centrada de la vida. Hace 2 días terminó el censo acá en Argentina y el cero ponían a propósito esta pregunta de que con qué género te identificás, ¿no? Y el 99,8, creo que era el 0,12, nada más dijo que no se identificaba con su sexo de nacimiento, que tenía un género diverso. O sea, casi el 100%, absolutamente, de la población se identifica con el sexo con el que nació. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no estoy para nada en esta de decir que no, es un enfermo, el que no. Lo que digo es, dejemos de meter esto como que es un problema de la mayoría de la población y que hay millones y millones de dólares, de pesos, de lo que sea, que se gastan en ministerios y en políticas y en esto y lo otro. Y nada, tengámoslo como una posibilidad más de vivir la vida para el que la quiera elegir, pero no como algo que tiene que ser un súper tema que a todos les interesa, porque evidentemente no es así. Te lo dice el mismo censo que vos a propósito mandaste a querer marcar esto como un tema central. Bueno, entonces digo, parece muy importante esto de no sentirnos solos, de no sentirnos poquitos, de ver que cuando nos manifestamos, que cuando ocupamos los lugares, que cuando vamos a la escuela y decimos, ¿qué es esto que le están dando a mi hijo? ¿Cómo puede ser que le digan esto? Porque algunas cosas son tan evidentemente barrabasadas, pero a veces yo fui director de escuela, soy maestro y sé que la maestrita muchas veces repite el librito que le bajan. Y si le bajan tal cosa, lo repite, si le bajan tal otra, lo repite. Digo, no todas, gracias a Dios, pero muchas sí. Entonces digo, no es la culpa de la maestra, es la culpa que le baja el ministerio de lo que tiene que decir. Pero bueno, la maestra, si están, por ejemplo, en un contexto confesional, tendría que poder filtrarlo y el director tendría que tener los cojones de decir, sí, esto se filtra y esto se dice de esta manera y esto lo presentamos de esta otra manera, porque si no, ¿para qué lo mandas a una escuela confesional? Y las escuelas públicas, nosotros como gente que las mantiene, también tenemos derecho a ir a reclamar. Como en Estados Unidos hay instituciones como los boards escolares, además que el resto de Latinoamérica no somos tan democráticos en general y los ministerios tienen mucho más poder que las familias, pero bueno, hay que recuperar el poder de las familias, porque supone, ¿no? Digo, y eso implica un combate cotidiano. Ir y quejarme y mandar nota, ¿cómo puede ser que hayan puesto esto? Mire, señorita, le mando esta nota, este artículo, yo le mandaba a las maestras, mira este artículo cuando hablaban de la colonización, ¿no? Uno de los grandes mitos, tantos mitos que hay. Mire, acá tiene un poco de los datos de lo que fue la colonización en Hispanoamérica, lo que fue la colonización en otros lugares del mundo, porque dijo que lo peor que le pudo... Entonces, estas cosas, digo, cuando vos te das 2 o 3 datos, digo, la verdad, mata el relato mentiroso que la izquierda ha vendido al mundo, ¿no? Digo, hay mucha gente con buena voluntad. Entonces, parece importante esto de no ceder los espacios, de combatir ese buen combate y hacerlo con alegría. Pero combatirlo, estar, ir, manifestarse, presentarse, hablar y hacer explícito en casa las cosas. No, bueno, por la duda mejor no le digo esto a ver si piensa que soy... No, pero digo, y que todo eso es expresión para nosotros del amor. ¿No? Digo, cuando vos hablabas recién de las cuestiones sexuales,
Nuestra obligación es amar profundamente a la persona que se siente que tiene disforia de género, que no percibe digamos, su identidad sexual, que le han metido desde chiquito que la identidad sexual es algo que no tiene nada que ver y que bueno, que cuando atraviesa la pubertad, que todo le puede generar deseo sexual, porque es así, porque una estallido hormonal dice, entonces sí, mirá, como me gusta, sentí atracción por este compañerito, entonces quiere decir que sí, que no soy un hombre. Pero, digamos, nuestro deber es primero amar a ese chico, amar a ese adolescente, amar a esa persona adulta muchas veces. Tengo muchos consultantes adultos que vienen con cuestiones de orientación sexual y demás. Digo, el primer desafío es amar a esa persona y después ver en qué podemos ayudar para que esa persona viva de acuerdo a su verdad. No a la verdad que le quieren imponer desde lugares, ¿no? Digo, oscuros y mentirosos, de que no, bueno, sí, vos no sos lo que sos. Entonces digo, pero el primer desafío es amar. Claro. Cuando lo vivimos del amor, los chicos se dan cuenta de que, bueno, que hay un discurso de odio que no es el que dicen que es en los otros, ¿no? Digo, porque si no parece que el discurso de odio es el discurso conservador. Al contrario, ese es el discurso del amor. El discurso del odio, y se muestra esto claramente, es el discurso falso progresista, ¿no? Claro. Wow. Pues me parece que nos da para otro episodio el tema, pero nos hemos expandido un poco de tiempo, así que me gustaría terminar con una pregunta que igual hemos ya platicado un poco, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo evitar vivir frustrado con esto? Porque lo mencionabas en un inicio y era, muchas veces nos frustramos, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos el alcance para comentar nuestras ideas, para contrarrestar la agenda mediática, que por alguna razón existe, porque como decías ahorita es mínimo el porcentaje de personas que a lo mejor tiene estos ideales muy radicales, liberales, pero pues por alguna razón están ahí, ¿no? Yo escuchaba precisamente a Ben Shapiro que decía, Walt Disney se está dando un disparo en los pies, o sea, se está peleando con toda la clase conservadora por imponer una agenda, por imponer pues una ideología que solamente a lo mejor el 2% de sus consumidores respalda, ¿no? Entonces... Sí, igual Disney, digo, debe estar devolviéndose en su tumba o en el congelador, no sé dónde está, pero digo, porque no era precisamente alguien que comulgara con mucho de lo que hoy su compañía, o la compañía que fundó, está queriendo vender como manera de entender la vida, como manera de entender la humanidad, como manera de entender la niñez, como manera de entender, ¿no? Entonces digo, seguramente se está revolviendo en la tumba y tronando en contra de sus sucesores. Pero bueno, digo, esto de la frustración, el mejor antídoto es siempre la alegría, ¿no? Digo, esto de, hay una alegría dentro mío que yo puedo cultivar, que bueno, si yo soy religioso tiene que ver con mi relación con Dios, con mi espiritualidad, con el espíritu que vive en mí, con un montón. Pero aunque no sea religioso, digo, con las sencillas y hermosas verdades de nuestra vida que siempre hemos disfrutado y que podemos disfrutar. Y que siguen estando ahí como opción, ¿no? Digo, para una chica sigue siendo una opción válida ser mamá y pensarse mamá, y eso no quiere decir que no tenga que tener una vida profesional y que no te compres ese relato mentiroso. Es hermoso ser mamá, es lo más lindo que te puede pasar en la vida, ser mamá y ser papá. Entonces no te compres ese relato de que es parte de un sistema opresor, que no sé qué. Eso es una mentira, porque mirá qué lindo que es ser mamá. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Digo, desde ahí lo comparto. Y ser papá, desde ahí lo comparto. ¿No? Digo, entonces, ese desafío de no vivir nosotros en la frustración, porque ese es nuestro gran as en la manga, que es, mirá, yo estoy viviendo una vida que a mí me gusta vivirla, que creo que vale la pena vivirla, que es en muchas cosas muy parecida a la de tus abuelos y a tus bisabuelos y demás, y en otras no, que ha cambiado un montón de cosas la vida, pero digo que en ciertas cosas esenciales de para qué estamos acá, de la importancia de cuidar la vida, de la importancia de transmitir la vida, de la importancia, siguen siendo las mismas. Y no puede ser que todos estuviéramos equivocados desde el principio de los tiempos hasta ahora y que estos 20 locos que se juntaron y que empezaron a armar toda una ideología que es el comunismo bajado, como ya no se puede hacer la lucha de clases, ahora hagamos la lucha de sexo y como ya no se puede, digamos, pero que en el fondo es ese, hay un libro de Laje que es muy interesante, que es el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Que habla cómo todos los orígenes de estas ideologías, pro, digamos, LGBTQ, digamos, insisto, pro del lobby, no pro de las personas, porque las personas las hacen pelota, ¿no? El otro día miraba imágenes de chicas de 12 años que se habían arrancado los senos, que estaban con las cicatrices porque se sienten varones. A las personas las hacen mierda.
la destrozan, ¿no? Y estoy sobrada de evidencia. Por eso muchos países están sacando las leyes de hormonización de niños, que son locura. Un chico no puede tomar una cerveza porque es ilegal, pero puede tomar hormonas que afectan su desarrollo por el resto de la vida, y eso está perfecto. Es una locura, pero bueno, es la ley. Entonces digo, esto es muy importante, decir, bueno, hay pasos que se van a ir dando y que se van viendo de reacción en el mundo, ¿no? Y que están buenísimos. Digo, está por caer el sustento legal del aborto en Estados Unidos. Eso, digo, hace 10 años de esto era impensado y hoy es casi una realidad, porque bueno, ha habido todo un movimiento conservador que ha luchado muy fuertemente por esto y que se cansó de estar callado, se cansó de sentirse culpable de defender una vida, culpable de... Entonces, esto es muy importante, digo, no quiero vivir la frustración porque milito, porque me junto, porque me reúno, porque trato de disfrutar, porque trato de contagiar esto que para mí es valioso. Desde mi miseria, desde mis fallas, desde mis incoherencias, a ver, de vuelta, no desde un lugar épico, claro, ¿no? Digo, sino de un lugar profundamente humano, con todo lo roto que estoy, con toda la vasija rota que soy, digamos, por una imagen evangélica, yo creo que contengo algo sagrado, ¿no? Y que quiero transmitir. Y entonces desde ahí contagiamos, ¿no? Desde esa experiencia, claro, no desde no somos perfectos y todo antes era mejor y ahora es toda una porquería. Y la globalización tiene un montón de cosas maravillosas, que son buenísimas, que son oportunidades de trabajo. Yo quiero que a mis hijos no se les ocurra ir a la universidad cuando terminan secundaria, quiero que se vayan a trabajar cocinando, aprovechando el pasaporte europeo, se vayan a trabajar a Europa lavando copas de lo que sea, o vayan a Estados Unidos, y después si quieren estudiar algo que lo estudien, pero que tengan una experiencia de mundo, digo, porque creo que la globalización es súper valiosa en muchas cosas. Obviamente también hay una globalización que es tremenda, que es estas cosas de que ciertas élites intelectuales bajan con mucho poder, ¿no? Cierta gobernanza europea, cierta élite demócrata en Estados Unidos bajan con mucho poder en el resto del mundo. Bueno, pero no podemos decir, no, la globalización es una porquería. Yo creo que no podemos sostener eso desde un lugar saludable, claro, ¿no? Y así con todo, con Netflix y con, claro, con las plataformas, con las redes sociales y con todo. Digo, hay mucha oscuridad y hay aspectos muy luminosos, ¿no? Digo, y tenemos que entrenarnos y entrenar a nuestros hijos y a nuestros pares a esto, ¿no? Y que hay una reacción muy importante. Y que esa reacción tiene mucha fuerza, por suerte, digo, gracias a Dios. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido una plática... Oscar, extremadamente interesante y la verdad es que creo que va a ser de bendición, al menos sé que lo ha sido para mí. Y bueno, me gustaría despedirnos, no sin antes nos pudieras compartir tus redes sociales o dónde pueden encontrarte alguien que guste de contactar contigo, tal vez de conocer tus servicios como psicólogo. Si gustas compartirnos, ¿tienes alguna página de internet? Sí, de página es www.globaljmk, de Juan Manuel Koenig, jmk.com, globaljmk.com, y si no, bueno, en Instagram es donde más estoy, que es Juan Manuel Koenig, _psicólogo. Así que bueno, okay, gracias por la generosidad de dejarme compartir los puntos de encuentro también. No, hombre, gracias a ti, Juan Manuel. Dios te bendiga y estamos en contacto. Gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y compartan con algún otro varón que pueda servirle de bendición. Hasta luego. Bendiciones. Bye.